¿Qué cita sigue? ¿Sigue de leer? ¿Qué vamos a leer? ¿Ya se lo aprendieron todavía no? Marcos. Salmos 19, del 7 al 11. Lo voy a encargar de tarea y a que se lo aprenda. Le vamos a dar un dulce, ya que estamos en el día de los niños. No es un premio mejor, no un dulce, ¿verdad? Porque así nomás de apréndaselo no cala. Es que nosotros queremos ser como niños, ¿verdad? Los niños así nomás de tarea no. Pero si dice que va a haber premio, sí se lo aprenden. A ver si es cierto que somos como niños. Salmo 19, versículo 7 al 11. Así sentados, no los voy a poner en pie para que puedan estar tranquilos y viendo el texto bíblico. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra convierte el alma, hace sabio al sencillo. Gracias porque el temor en ti es limpio. Gracias, Señor, porque en guardarla, tu palabra, hay grande galardón. Señor, ayúdanos que en este tiempo que meditemos en tu palabra podamos ver toda esta bendición en nuestras vidas. Que todo aquello que nos estorbe, todo lo que está fuera de este tiempo, pues se haga a un lado, Señor, y que podamos gozar y aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, por favor, nos ilumine, nos instruya, nos dirija, y que sea el Maestro en este tiempo. Por favor, utilízame, Señor. Solamente en ti es que podemos llevar correctamente la palabra, que sea una herramienta útil, adecuada en tus manos. Que mis hermanos puedan ser guiados, enseñados por tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo nos dé la alegría y la bendición de estar en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a Marcos, capítulo 13, 10, versículo 13 al versículo 16. Marcos 10, del 13 al 16. Unos versículos pues bastante conocidos, pero muchas veces malos practicados, bastante malos practicados, porque pues todos hemos escuchado esta bendición de Dios hacia los niños, esta molestia de Jesús con sus discípulos, y cómo les da la enseñanza
para tratar a los niños, y Jesús les dice cómo es que se tienen que comportar. La primera lección de estos temas, de hablar de la dirección, hablaba sobre la dirección al discípulo. ¿Se acuerda usted de la dirección al discípulo? Cómo el Señor dirigió a Pedro para actuar de la manera correcta. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a morir de esta manera, como que Pedro se quedó en shock. Y porque a mí si me dicen, ¿cómo me voy a morir? Yo pregunto, ¿cuándo, dónde, cómo y por qué? Pero Pedro le dice a Jesús esto, y lo primero que hace Pedro es salirse de esta enseñanza o de esto que le está diciendo Jesús, y le pregunta, ¿y qué de este? Le fue la respuesta de Jesús, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? ¿Verdad? En lenguaje de la hermana Lulú decíamos, ¿qué te importa? ¿Verdad, hermana Lulú? En eso quedamos. Y de muchos de nosotros también. Así es como lo traducimos. La clase pasada, la predicación pasada, hablábamos sobre la dirección. ¿A quién? A la iglesia. Le da Jesús la dirección a la iglesia y le dice cómo es que tiene que prepararse, comportarse para su venida, cómo tiene que vivir, porque Jesús es arrebatado, llevado al cielo. No me gusta mucho esa palabra de arrebatado, pero bueno, luego por costumbre y tradición decimos que fue arrebatado, pero en realidad Él fue, no es que lo hayan arrebatado, Él tenía que cumplir o estaba cumpliendo su plan, su propósito y todo esto. Y Jesús le dice a la iglesia cómo comportarse. Casi también una frase bastante, no tan fuerte como la de ¿qué te importa? Pero sí les dice cómo tienen que vivir. ¿Qué tienen que hacer cuando los discípulos preguntan? En Hechos capítulo 1 se les da la respuesta a cómo tienen que hacer. Y hoy vamos a hablar sobre la dirección hacia la niñez. Siempre en las iglesias muchas veces queremos que los jóvenes y los niños nos entiendan, nos comprendan. No decimos eso. Decimos que les estamos enseñando a los jóvenes, vístanse de esta manera. Y muchas veces no lo hacemos de una manera correcta. Queremos que se comporten como nosotros sabemos o como a nosotros nos enseñaron. Y la verdad, en tiempos ya no es lo mismo. Ya no vive. A lo mejor nosotros decimos, sí, hermano, pero como me educaron a mí es lo correcto. Y deben de comportarse de esta manera. Ese es nuestro pensamiento. Esa es nuestra forma de actuar, de decir, de hablar. Y a los niños los queremos tener una hora escuchando una predicación. Si ni los adultos, y los adultos ya aguantan. Imagínense un niño a los 5 minutos. Por eso les damos los pellizcones para que aprendan a cómo deben de comportarse dentro de la iglesia. Mire, yo fui de esos. Yo sacaba a mis hijos del templo para platicar con ellos en el baño. Y sí, como ustedes saben, yo soy del norte y platicaba, como decía Piporro, platicaba con ellos. ¿Sabe cómo decía Piporro que platicaba?
con una que otra cachetada para que no se pusiera aburrida la plática. Por supuesto, no le daba cachetadas, eran patadas y nanas. Sí les daban nalgadas, así me enseñaron. Y así les hacía a mis hijos. Mis hijos nomás los miraba yo. Y ahora me dicen, ¿y qué? Pero antes, cuando estaban niños, los miraba yo, o Olga los miraba. Ahora miran a los niños y responden, ¿qué quieres? Antes, si mi mamá me miraba, había gran problema, me desaparecía. Parecía yo Alfred Hitchcock, me desaparecía. Y mi mamá ni me encontraba por toda la tarde, porque si me encontraba en la tarde, me iba bastante. Y no voy a hablar en cuanto a la educación, sino en cuanto nosotros tenemos que entender y ver la dirección hacia los niños. Porque los adultos muchas veces creemos que la vida se debe de vivir como nosotros nos enseñaron, como a nosotros nos dijeron, como nosotros pensamos, como tenemos nuestra concepción en la mente, y no como debe de ser. Lo vemos en este pasaje bíblico, en el versículo número 13, fíjese, la percepción de los discípulos. Le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos, ¿qué dijeron? A ver, no le quiten el tiempo al maestro. El maestro tiene que estar con los de su categoría, con los líderes religiosos. Los discípulos eran, yo no sé, por eso me caen bien los discípulos, porque la riegan igual como yo la riego. Y digo, tengo chance. Mire, ¿se acuerdan del ciego? Cuando el ciego gritaba a Bartimeo, ¡Jesús, hijo de David! Y todos le reprendían. ¡Ey, cállate y deja de molestar, ciego! ¡Deja de molestar! Pedro, ¿qué decía? ¿Y de este qué onda? Versiones de García. Ahora, los discípulos no quieren que los niños vayan a Jesús, porque su concepción, su mente, lo que ellos creen que es más importante, pues no se está cumpliendo, como nosotros en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces tenemos que estar calladitos, nos vemos más bonitos, ¿verdad? Calladitos y sin ninguna interrupción. ¿Usted se ha pensado cómo eran las predicaciones de Cristo? Mire, eran en el campo. Muchas predicaciones eran en el campo o en el monte. Una de las grandes predicaciones de Cristo, de las grandes enseñanzas de Cristo, ¿dónde era? En los montes. ¿Y cómo cree que eran las enseñanzas? La gente, y había chivos, perros, gatos. En lo personal, a mí me gustan los perros en los templos, no me gusta. Siempre es algo que no me gusta, me molesta. Pero ¿usted cómo cree que enseñaba Jesús? ¿Quién cree que había? Pues de todo, ¿verdad? Y no tenía micrófono, ni mini split, ni pantalla. A lo mejor, ya sé, así tengo que predicar. Lo voy a sacar ahí a la plaza a ver si se duerme con el solezazo y si el mini split. No, pues ya no van a ir, ¿qué dice? Con estas amenazas. Bueno, Jesús enseñaba también, ¿dónde? En las casas. A la hora de la comida, a la hora de que iban a comer, Él estaba enseñando. Así que bueno, nuestra forma de predicar o lo que tenemos, tratamos de hacerlo para que se entienda
tenga mejor atención. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es porque sea la única forma o la forma bíblica de enseñar. Porque usted dice, si no tiene sillas, antes era, si no había bancas, no es templo. Ahora, si no es silla, pues no es templo. Pues ni silla, ni banca, ni templo. Eso no hace a la iglesia, nos hace a nosotros. Bueno, los discípulos tenían una concepción de cómo es que se tenían que llegar, o quiénes eran los que tenían que llegar a Jesús. Y para ellos, bien claro, los niños no eran prioridad. Es más, yo no sé si prioridad, si decirle prioridad está bien. Ni siquiera era una posibilidad para que los niños estuvieran con Jesús. Y podemos decir los niños, los ciegos, los leprosos, y Jesús fue a todos estos. Mujeres, sí, las mujeres menos, ¿verdad? Las mujeres iban entre todos estos. Hoy quiero que tomemos la dirección hacia la niñez. En lo personal, ya voy a hablar con mi iglesia. Ustedes saben, decía el domingo pasado, nuestros niños es Francis, María, Lupita, Paulina y la hermana Goyita que levantó la mano. Son nuestros niños. Dana es nuestra niña, pero alejada también. Puede decir Edgar es nuestro niño, pero alejado también, que no está, no viene. Pero algo tenemos que hacer para tomar dirección hacia la niñez. Decía Moody era un predicador muy elocuente, muy correcto. En una de sus cartas le mandó a su esposa diciendo, hubo 2 conversiones y media. Así le escribió. Gracias a Dios y gloria a Dios porque hubo 2 conversiones y media. La mujer lo vio y dijo, bueno, pues 2 conversiones y media. Llegó Moody a su casa y la mujer de Moody le dice, ¿qué? ¿Hubo 2 adultos y un niño se convirtieron? Y dijo Moody, no, fueron 2 niños y un adulto. Porque los niños tienen toda la vida para seguir a Cristo y los adultos nada más la mitad de la vida. Y Moody decía entonces, tuvo 2 conversiones y media. Muchas veces le restamos importancia a los niños. Los niños en nuestro tiempo están siendo muy atacados. Y déjenme decirles, están siendo muy atacados desde la iglesia. Desde nosotros estamos siendo atacados. Y usted dice, no hermano, ¿cómo atacados? Desde la iglesia. Miren, nomás vamos a preguntarnos, ¿qué ministerio estamos teniendo para alcanzar niños? Y si no estamos teniendo ningún ministerio para niños, ¿los estamos atacando? Pues sí, porque no estamos ganando nada para ellos. Déjenme decirle para que ore conmigo. La hermana Lulú, la hermana Malena sabe. Tuvieron con nosotros, conmigo en la oración. Otra vez. Les invito a la oración de la iglesia. Viernes, 7 de la noche, en vivo, 7:30 en Zoom, para que usted se reúna en oración con la iglesia. Mire, si ni oramos, ya ni para qué me preocupo de los niños, ¿verdad? Como iglesia juntos. Usted puede decir, sí hermano, yo oro en la mañana, en la tarde y en la noche. En el almuerzo, comida y cena. Yo decir bien orador. Pero si no nos reunimos como iglesia a orar, es muy difícil que tengamos
tenemos una misma visión. Les decía a la hermana Lulú y a la hermana Mariana, es algo que ya tengo tiempo, la hermana Mariana ya lo sabe, pero quiero empezar un ministerio para niños dentro de la iglesia. ¿Y saben cómo quiero llegarle a los niños? ¿Alguien tiene alguna idea cómo llegarle a los niños de la mejor manera? ¿Vale? Campamento de verano. Campamento de verano es un buen tiempo, forma, pero no pensé en eso. Yo llegué con la panza, dándoles comida. Y necesitamos ir a donde están ellos. Porque yo los quiero aquí. Pero si no voy por ellos, bueno, la idea para que ore por mí, por la iglesia, por esto, es que podamos tener un ministerio de comidas para niños. Esa es la idea. Pues si Dios lo pone en mi cabeza, lo tengo que poner en la iglesia. ¿Y qué es esto? Para los niños que van a la escuela, que tengan algo para comer. Y los niños que salgan de la escuela, pues puedan salir para comer. Y usted puede tachar de loco, y yo estoy de acuerdo con usted, estoy loco. Va a decir, hermano, va a decir la hermana Rebeca, hermano, no le alcanzo su sueldo, y usted quiere darle de comer a los niños. Dios siempre provee, ella tiene fe también, yo sé. Pero necesitamos orar, porque tenemos que ver, esa es la dirección hacia los niños. Mire, puse una predicación conjuntos, porque así soy de cuadrado, ya ni modo, pues aguántenme. Pero hoy dije, necesito hacer una predicación que sea de un niño. Y como es la predicación, pues yo soy así, tengo que hacer la predicación. Pero tenemos que entender la Biblia, porque ese es mi deseo, que entendamos la Biblia de ahí, de su raíz, no de conocimiento humano, no de entendimiento humano, no de altura, de enseñanza, sino de la raíz de la palabra, donde nosotros tenemos que ir para ser movidos por el Espíritu Santo, para servirle, para glorificarle, para bendecirle. La dirección hacia los niños, lo primero que yo le puse es, ayudémoslos. Debemos ayudar a los niños. Jesucristo les dice a los discípulos, ¿verdad? Les dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no les tornen y no se los impidáis. Este grupo de Jesús que andaba con él, los que le servían, los que él escogió después de una oración, en vez de ayudar a los niños, les pone trabas. Y Jesús, con dos palabras, diciendo, dejad que vengan los niños a mí. Y la otra, y no se los impidáis. Yo estaba pensando en la predicación y dije, esta predicación va a ser catarsis en mi vida espiritual. Le voy a decir por qué. Cuando yo era niño, no hace mucho, digan amén, así, sean como niños, andan como bien adultos, ya ni se acuerdan, yo sí me acuerdo. Bueno, cuando era niño, y ya estaba en la palabra de Dios, mi anhelo era llegar a ser escudero. Para llegar a ser escudero, tenía que estar en algo que se llamaba embajadores del rey. Los embajadores del rey son los niños. Es un departamento dentro de la iglesia bautista, ¿verdad? Las iglesias bautistas tenemos departamentos o tienen departamentos
Yo, como soy medio desordenado, y por niños tenemos, pues aquí tenemos ramos. ¿Cómo le llamemos? Pero bueno, hay departamentos. Hay de niñas, o la SAN, que les dice, ¿verdad? Auxiliar de niñas, bajadores, rayitos del sol, parvulitos, bueno, parvulitos, rayitos del sol, niñas, bajadores y jóvenes. Pues es la SAN, lo que es la auxiliar de señoritas. Bueno, había todo esto. Ya la mayoría de las iglesias no siguen tanto los departamentos, porque en realidad son buenos los departamentos si trabajan con lo que tienen que trabajar para los niños. Para los niños, no para la iglesia. Para la gente, no para la iglesia. Si trabajas para la gente, trabajas para los niños. Si trabajas para la iglesia muchas veces, es ahí donde va la costumbre, tradición, religiosidad y todo esto. Bueno, cuando empezamos a ir a la iglesia, al departamento que me invitaron, llegué a los embajadores. Yo empecé en la primera iglesia bautista de Tampico. Hermanos, no es por presumir, pero la primera iglesia de Tampico es la primera iglesia. O sea, es lo más, de lo más highs dentro de los bautistas en México. Si nos gana alguien, es la primera de Monterrey. No se levanta el cuello, hermano. Sí, es la primera iglesia de Monterrey. Pero la primera iglesia de Tampico, dentro de la Convención Bautista, es una iglesia importante, reconocida, una iglesia bonita, una buena iglesia. Bueno, yo llegué a esta iglesia y llegué como de la edad de embajador. Es un bonito tiempo, enseñan a los niños, están los niños ahí, tienen su consejero, nos llevaban a jugar béisbol, a jugar fútbol, nos llevaban a comer, nos enseñaban la Biblia. En realidad, pues así tienes que enseñar a los niños, porque si quieres darles la Biblia a golpes, no van a agarrar nada. En ese departamento de embajadores, mi idea, mi ilusión, mi todo como cristiano era llegar a ser escudero. El escudero es la categoría de misionero. Es un misionero. Es bien bonito si seguimos las cosas así como se siguen, para servir, no para tenerlas dentro de la iglesia. Porque el escudero, hay graduaciones cada año y va subiendo de escalones, y el escudero al último le dan una espada, le dan un escudo, lo visten bien bonito de esos tiempos. Es algo bien bonito. Y yo vi una graduación de escudero y yo dije, yo quiero ser escudero. Yo quiero ser escudero. Por familia me tuve que cambiar. Nos cambiamos de la ciudad y llegué de la primera iglesia a la iglesia bautista Betel de Ciudad Victoria. Y entonces, cuando llego a la iglesia bautista Betel de Victoria, tienen embajadores también. Pero era algo que apenas iba empezando. Y cuando llegué ahí, pues yo necesitaba también por mi edad ya ir cumpliendo los tiempos, porque hay una edad que te dan la patada de embajadores. Creo que a los 17 años ya te tienes que ir de los embajadores. No me acuerdo de qué edad, pero te tienes que ir de embajador. Así que tienes que cumplir para llegar al escudero. Cuando yo llego a Victoria, me entro a los embajadores. Por supuesto, yo ya iba muy adelantado para los que estaban en la iglesia Betel. Llegué con mi consejero y todo eso, y que me dicen, todo lo que hiciste allá no vale. Vas a volver a empezar y tienes que esperar a esto. Fue mi primer destrucción
espiritual. De veras. Lloré como si hubiera perdido el Cruz Azul. Soy bien llorón, dice. Lloré. Me dijeron, no, Edgar, tú tienes que quedarte, y es más, es para que ayudes a los que estás aquí. Yo les decía, no puedo hacer eso, porque si yo me quedo eso, yo ya no voy a llegar a mi edad para ser escudero, y no me voy a graduar de escudero. Los adultos ya saben. ¿Qué decimos los adultos? Yo soy el que sé, yo soy el que digo, y así se va a hacer las cosas. Consejeros, pastor, diáconos, a un niño de 10 años, tarjeta roja y te aguantas. ¿Y qué cree que pasó? Pues me aguanto. Pues sí, yo iba a la iglesia, no, ya no iba porque quería, sino porque me llevaba, y así que me tenía, me aguanté. Eso pasó en mi vida. Mucho tiempo, como niño, tuve mi resentimiento. Me caía de mal el pastor. Me caía bien mal el pastor. Lo respetaba, pero me caía mal. El consejero ni lo podía ver. ¿Fui alguna vez a los embajadores? Se acabó embajadores. Prefería. No, pero Dios tenía preparado para mí. O sea, dijo, aquí no, pero yo sí, Edgar. Pero, ¿usted cree que yo iba a entender eso? No lo entendía hasta hace poquito, cuando estuve haciendo la predicación. Sí. Me cayó el 20. Y dije, ya, Señor. Y yo, es que ya hay que decir a Dios, es que de niño uno no sabe, Señor. No la agarras tan en serio. La cosa es que, por supuesto, muchas veces decimos, yo he dicho, y yo, ¿cómo me he comportado con los niños? ¿Qué estoy haciendo para bendecir, ayudar a los niños? Porque no es solamente de esa manera, de que le digas a un niño, ya no puedes estudiar. Es nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestro saludarnos entre nosotros, nuestras pláticas en la casa como esposos o como hermanos. Mire, los pastores tenemos un termómetro para saber si somos queridos en una casa o no. Y los termómetros son los niños. Si el niño te abraza, hablan bien en esa casa de ti. Si el niño te voltea la cara o te tiene miedo, ¿sabes lo que están hablando de ti en la iglesia? En tu casa, perdón. No, si los niños te ven así y casi te tiran una patada a la espinilla, pues ya sabes cómo hablan de ti en la casa, en la casa, ¿sí? En la familia. Esta enseñanza pareciera ser solamente para estos equivocados discípulos. Pero no, esta enseñanza es para nosotros. Y la enseñanza es bien clara. Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí. Y como si nos conociera. Y nos dice, y no se los impidáis. Y no se los impidáis. Esa es la dirección hacia los niños. Nosotros somos responsables. Tenemos el compromiso de ayudarles. Hoy como iglesia tenemos que tomar compromiso para ayudar a los niños de Salamanca, para ayudar a los niños que están aquí, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Va a decir la hermana Rebeca y el hermano Sergio, ya nos salvamos. No estoy hablando como familia, hablo como iglesia. Y la iglesia está en Salamanca. La hermana Ale también dijo, yo estoy en Villagrán. No, como iglesia.
Necesitamos ayudar a los niños. Miren, los niños son tan fáciles que con un paquete de galletas regresan, y con un burrito regresan, y vayan con nosotros al café. Y si hay niños, regresan a pedirnos burritos como 3 veces. ¿A poco no? Porque no les da pena. Ya nosotros queremos, no, hijo, es para los que les más faltan. De veras. Muchas veces sí lo hemos hecho. O estaba pensando, es que solo un burrito con una coquita para mí, para más verdad. Ayudémosles. Necesitamos ayudar a la niñez. La niñez de nuestro tiempo está siendo muy atacada. La niñez de nuestro tiempo ya no saben si son hombres o si son mujeres. Y por supuesto estoy exagerando, a lo mejor si usted quiere, pero la enseñanza hoy domingo en el DF está viendo un festejo en el Zócalo para multitudes de un festival para la inclusión y para decirle a los niños lo que ellos quieran ser. Hoy está pasando. Hoy está pasando eso aquí en nuestro México. Y la enseñanza es clara. Dejemos que los niños vayan a Dios y nos toma como una responsabilidad. Y ustedes no se lo impidan. No se lo impidan. No pongan trabas. No piensen como adultos discípulos. Los únicos que pueden estar con Jesús somos los adultos líderes de esta iglesia y el pastor. No es cierto. Esa es la enseñanza que está diciendo Jesús. No le pongan trabas. No hagan lo que hicieron en el versículo 13. Le reprendían a los que presentaban. La dirección hacia la niñez es esta. Debemos de ayudarles. Segunda enseñanza. Es bien clara, el mismo versículo. De ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros nos creemos sabios, que entendemos las cosas, Dios dice ellos, porque no está hablando de la edad exactamente, específicamente de su parte, sino está hablando de la forma de que los niños se comportan, de la forma de lo que niños viven. Si un niño se pelea, a los 5 minutos ya pueden andar de la mano. Si usted y yo nos peleamos, años luz. Ni siquiera, ni me hablen de esa persona. Ni me hablen, me cae gordo. Si yo mismo me caigo gordo a veces. De los tales, de la forma que ellos se comportan, de los niños, de ellos, que pueden perdonar, que saben amar, que entregan un abrazo como nadie, sincero. De ellos es el reino de los cielos. Cuando nos creemos o creemos en la sabiduría, en la inteligencia, en las cosas correctas, Dios dice, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es como deben de vivir. La forma de entender cómo usted y yo nos debemos de comportar. Es la forma de cómo usted y yo debemos de vivir. Porque hay tantos problemas en la iglesia por el chisme. Porque hay tantos problemas en la iglesia por los sentidos que somos. En las iglesias
yo dejo de ir porque en esa iglesia ni me saludaron. Está mal que nos saludemos, por supuesto. Que no hagamos sentir bien a la gente. Pero un niño, cuando no lo saludan, él va y se presenta y dice, ¿me dejan jugar? Y nosotros no. Ya no me saludaron. Son bien secos en esa iglesia. De los tales es el reino de los cielos. Hablando de la característica de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. De ellos, de esa forma de vivir, de andar, de actuar. De ellos es el reino de los cielos. Muchas veces me han preguntado, diciéndome, ¿y un niño que no es bautizado o que no ha aceptado a Cristo más allá, se va al infierno? De ellos, dice, es el reino de los cielos, porque en ellos no hay pecado. En ellos está la naturaleza espiritual de Dios, aunque tenemos la doble naturaleza. Tercera enseñanza: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La tercera enseñanza es: sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. Había un canto de Chabelo, ¿verdad? Si los niños gobernaran el mundo, no habría guerras. Dice, veo, habría muchos dentistas. Vero está contento con el Día del Niño. Muchos dulces. ¿Cómo que no? Que haya muchos dulces. También Francis. De cierto os digo, o sea, la verdad les digo. Oigámoslo, fíjese. La verdad les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Usted se acuerda el día que aceptó a Cristo? Yo sí me acuerdo. Y por cierto, estaba en la iglesia de Ciudad Victoria. Predicaba un pastor americano que ya nunca lo volví a ver en la vida. Y ahí acepté a Cristo. Y era lo único que me importaba. No me importaba nada más ese momento de mi encuentro con Dios. Yo tuve 3 hijas y un hijo. Y en muchas ocasiones, cuando yo iba llegando, ellos corrían a abrazarme. Y lo único que les importaba era que yo los cargara y estuviera con ellos. Fíjese lo que dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Muchas veces vamos viviendo la vida en Cristo y se nos va olvidando cómo vivir nuestra vida en Dios. Nos hacemos sabios, nos hacemos inteligentes, nos hacemos muchas veces tradicionalistas de costumbres
y se nos olvida a vivir en Dios con esa inocencia, gracias, con esa inocencia para buscarle, para alabarle, para honrarle, para servirle, para entregarnos a Él. Me gusta porque en un niño no hay problemas de razas, no hay problemas de colores, no hay problemas de tamaños, no hay problemas de economía. Si usted ve a un niño, se puede juntar, si todavía no ha sido mal enseñado por los adultos, se puede enseñar, se puede juntar o estar con cualquier persona sin problemas. Ya cuando entra la enseñanza de los adultos, no te juntes porque tiene poco dinero o no es de nuestra sociedad. ¿Usted cree? Un niño, ¿qué entiende de sociedad? Le dirían a un niño, es que ese niño anda sucio, y a lo mejor este niño dice, pues yo también quiero andar sucio, pero divertirme como él se divierte, jugar como él juega. Muchos niños no los han dejado ser niños y están limpiecitos todos los momentos de su vida. Y si les preguntan, van a decirle, yo no tuve niñez. Hay quienes los han dejado ser niños, vivir como niños. Y pueden decir, yo viví una niñez muy bonita. Una niñez de subirse a un árbol y sentirlo como un cohete espacial. De subirse a un columpio y sentirlo como un avión. De jugar a las comiditas con una tacita y creer que estás tomando café. Así es. Dice, bueno, coca no, todavía no. La coca todavía no. Eso es pastor. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Hay quienes aceptan a Cristo para tener ganancias. ¿Usted cree que un niño pensaría así? No, un niño dice, porque ahí me siento bien, porque ahí quiero estar. Hay muchos que dicen, no, voy a ir a la iglesia para que ya no batalle con mi economía. Como decía un pastor, le diría yo, hello, le tengo otra noticia. Necesitamos ser como hijos. Pero siquiera necesitamos acordarnos cómo son los niños. Nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Y creemos que importante es vivir como adultos. Yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, por supuesto, sino que entendamos la vida, disfrutándola, gozándola, por supuesto, en Dios. Por supuesto, en el Señor. Y por último, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La dirección hacia la niñez es esta: son bendecidos. Son bendecidos. Yo diría, mire, nomás por no pagar agua, luz, gas, gasolina, son bendecidos. ¿Sí? Pero sobre todo, porque Dios los tiene en sus brazos. Sobre todos, porque Dios los ama, los cuida, porque Dios tiene
comunión con ellos. Porque Dios dice, la Biblia, fíjese cómo dice, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Da bendición sobre los niños. Y cuando nosotros somos como niños, tenemos su bendición, por supuesto. La primera, comunión con Él. Pero una todavía más hermosa y de gran bendición. Tenemos vida eterna con Él. Tenemos salvación en Él. Dios nos bendice. A veces vemos historias tan increíbles como los niños son cuidados en la Biblia. Vemos aquí a Moisés. En el río Nilo, en una barquilla sola, y ya siendo juzgado, él era juzgado como todos los niños para muerte. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya había sido juzgado. Él, a su edad, tenía que morir. Y Dios lo hizo príncipe de Egipto, el pueblo más poderoso, y no nomás eso, lo hizo libertador de la esclavitud de su pueblo o del pueblo de Israel. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, tengamos dirección correcta hacia la niñez. Y la dirección correcta no es decir, ay, qué bonito niño. Esa no es dirección correcta. O decir, ay, me causa mucha ternura. ¿Eso qué? Jesús nos pone la dirección correcta y nos dice, ayúdenlos. Cuando dice, dejad los niños venir a mí. Y dice, y no se los impidáis, ayúdenlos. La dirección hacia la niñez es entender que de ellos es el reino de los cielos. Dios los ha llevado a Él porque ellos todavía no tienen pecado. Tercero, la dirección hacia la niñez es la forma de cómo usted y yo nos tenemos que comportar. Es la forma de seguir su ejemplo. De cierto digo, que el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Es claro. Debemos ser como niños, porque es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. ¿Se fija cómo cambia todas las cosas? No es que los niños tienen que seguir nuestro ejemplo. Dios nos guarde la hora. Imagínense que los niños sigan nuestro ejemplo. No, pues todos estuvieran peleados. Porque nosotros somos, los adultos somos bien sentidos. Pero los niños, se les pasa así. Perdona de corazón y con sinceridad. Esa es la dirección hacia la niñez. Sigamos su ejemplo. Que parece raro, ¿verdad? Parece que estoy predicando algo al revés. Cuando nosotros le decimos, ¡hey niño! Compórtate como el pastor. Dios los guarde, pobrecitos. ¿No? ¿No decimos eso nosotros? ¿No enseñamos eso? ¿No creemos eso?
dice lo contrario, ha de estar equivocado. Jesús se equivocó. Fíjese cómo dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, no entrará en el reino de los cielos. Esa es la forma de cómo nosotros debemos de vivir. Esa es la forma de cómo nosotros debemos de andar. Cuando nosotros hemos estado equivocados. No, los niños que se comportan como nosotros. Que ellos nos comprendan. De veras, he estado en iglesias que queremos que los jóvenes entiendan a los adultos en vez de los adultos a los jóvenes. ¡No haga ruido! ¡Me caen mis oídos! Los jóvenes son ruidosos. Les queremos quitar su naturaleza. Un niño que no corre, imagínense, está enfermito, pobrecito. Pero nosotros parece que queremos enfermarlo. Sí, son destructivos y todo, son niños. Es su naturaleza. Ya quisiéramos nosotros correr y no caernos. ¿Qué dice? Nomás correr. Lo de caernos ya es ganancia. No caernos es ganancia. Hermano, la dirección hacia la niñez es bendecida por Dios. Dios les ama. Dios los guardó para Él. Dios lo toma en sus brazos y los ha bendecido. Entendamos la dirección hacia la niñez. Iglesia, debemos de tomar hoy un compromiso. No nomás pensar, ay, qué buen pensamiento del pastor. O decir, ay, qué buen pensamiento tengo. No, busquemos. Porque esa es la dirección hacia la niñez. Que nosotros actuemos, que nosotros les ayudemos, que nosotros trabajemos. Esa es la dirección. La dirección es que usted y yo entendamos que Dios les ama, que Dios los quiere y les da bendición. Muchas veces he pensado yo, bueno, como iglesia queremos crecer, pero queremos estar aquí sentaditos en el aire acondicionado. Pues cuando vamos a crecer en el ministerio, en la obra de Dios. Y algo que nosotros tenemos que buscar, porque es algo que claramente nos falta. ¿Qué decía yo el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Invita niños, traiga niños. Yo invité a uno y no vino. Yo dije, hace rato que no llegaba la hermana, le dije, no se engañó. Dijo que iba a estar Isel y no la trajo. No se engañó. La hermana Lolita sí trajo su invitada. Pero algo que debemos de entender como iglesia es que no estamos cumpliendo la dirección hacia la niñez. Mire, para mí es bien cómodo. Usted viene, se siente, le predico, se porta aquí bien. Yo no me hago responsable por lo de afuera. Aquí bien. Pero se trata de hacer la obra de Dios y de buscar honrar a Dios con nuestras vidas, hacernos como niños, creer que puede hacer la obra con nosotros y puede ser una gran obra donde podemos ayudar a muchos niños para que tengan, cuando menos, un alimento al día en su panza y no vivan con tanta hambre. Gracias a Dios, pastor sin panza no inspira confianza. Dios ha bendecido mi vida.
Pero estamos pensando en los de afuera. Estamos obrando en la dirección que Dios nos ha dado. O nada más estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Si usted va y ve a un niño que otro niño tiene necesidad, él por naturaleza le comparte lo poco que tiene. Usted y yo actuemos, vivamos, ayudemos a nuestros niños. Y de hoy oremos y digamos: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿En qué quieres que yo te sirva? Ore conmigo para que lleguemos al lugar donde tendremos que ir a obrar, a hacer la obra en Dios, siguiendo su dirección hacia la niñez. Oremos. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor. Y Padre, hoy estamos delante de ti, reconociendo que hemos fallado como iglesia, no hemos trabajado para alcanzar a la niñez. Y queremos, Señor, suplicarte para que tú nos muevas, para honrarte, para glorificarte, para servirte y para hacer tu obra. Úsanos, Señor. Danos dirección, muéstranos el camino y ayúdanos como iglesia a esforzarnos para poder ayudar a la niñez en Salamanca, a los niños en Salamanca. Que tengamos la visión para servirte, para honrarte, para bendecirte y para obedecerte. Gracias por tu palabra. Es clara. Y Señor, que quede en nuestra vida y en nuestro corazón para servirte y para actuar en ti. A ti sea la honra y la gloria. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.